Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre las negociaciones de paz que se están llevando a cabo entre Ucrania y Rusia. Vamos a ver qué es lo que está pasando exactamente, porque esta es una situación que ya lleva bastantes semanas. Se habla de la posibilidad de que se reúnan, hubieron reuniones de segundo nivel porque al final Vladimir Putin decidió no asistir. Luego Donald Trump dijo que si no ponían de su parte ambos lados, él iba a dejar, digamos, de presionar tanto para que haya un alto al fuego y un acuerdo de paz. Y lo que ha ocurrido en los últimos días es que la administración Trump ha anunciado que ha entablado conversaciones con Vladimir Putin para que se puedan sentar en una mesa de negociación con Zelensky y lograr una especie de alto al fuego. Ahora, esto es interesante porque Putin ha sido bastante claro en ciertas condiciones. Por ejemplo, dice que si es que van a comenzar las conversaciones de paz, no necesariamente aceptarían un alto al fuego, lo que quiere decir que quiere seguir con la ofensiva militar, y muchas personas entienden que eso muestra que no tiene tal vez un compromiso real con esas conversaciones de paz y que tal vez lo hace para apaciguar un poco a Estados Unidos y, por ejemplo, para que Donald Trump no siga imponiendo nuevas sanciones a Rusia. Y por otro lado, claro, está Zelensky, que dice que quiere un alto al fuego, pero que también no piensa, por ejemplo, ceder ningún territorio a Rusia, como lo podría ser Crimea o algunas otras partes que han sido ocupadas durante el enfrentamiento y la guerra que ha ocurrido durante los últimos años. Entonces, siempre hemos hablado de que hay que hilar fino en esta situación porque por un lado está Ucrania, por un lado está Rusia, el impulso que está teniendo Estados Unidos en tratar de llegar a un acuerdo de paz, pero por otro lado también está Europa empujando un poco a Ucrania, hablando, por ejemplo, de una posibilidad de rearme, porque también entienden que Rusia podría ser una amenaza para ellos. Así que tenemos mucho para analizar y para eso nos acompaña el analista político Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. Araceli, siempre es un placer, a sus órdenes. Podemos comenzar tal vez con esta conversación que ha habido entre Trump y Putin. ¿Qué es lo que se sabe o qué es lo que parece que se ha llegado luego de esa conversación? Araceli, yo creo que lo que acabas de decir es la manera más responsable de encarar el escenario que presenta la guerra de Ucrania. Primero porque hay que colocarla en un contexto adecuado. La guerra de Ucrania no es un conflicto aislado, como de alguna manera la mass media está pretendiendo hacerla ver. Es parte de un conflicto global en el que los Estados Unidos está dividido en varios frentes. Por un lado está la China, que tiene un flashpoint con Taiwán, está el tema del fentanilo, está el tema de las organizaciones de crimen transnacional organizado que Rusia, China e Irán están utilizando como proxies, están utilizándolo también para abastecer las líneas logísticas de otras organizaciones, Hezbollah, Hamas en este caso, y también están los gobiernos aliados de este eje, las dictaduras, sobre todo en América Latina, como La Habana, Managua y Caracas, ¿no es cierto? Pero específicamente la guerra de Ucrania tiene algunas características que creo que escapan al ojo del público en general, ¿no es cierto? Se pretende hacer ver a la administración Trump como una especie, los que son más agresivos, de títere, con los que son un poco más generosos y condescendientes, como alguna especie de simpatía que se tendría desde la Casa Blanca hacia el Kremlin. Yo creo que esto es demasiado superficial, apreciada Araceli. Creo que la guerra en Ucrania tiene a Putin en una posición muy difícil, tanto en lo interno como en lo externo. En lo interno, porque lo hemos conversado contigo en múltiples oportunidades, Putin no tiene nada que pueda mostrar como una victoria el día de hoy. Recordarás, él le dijo a su base de apoyo social popular, pero sobre todo a la oligarquía, a la inteligencia, a ese aparato de ex agentes de inteligencia de la Unión Soviética devenidos en grandes multibillonarios, que esto iba a durar 3 días. Les dijo que los objetivos eran también 3. Retirar a Ucrania de su intención de integrarse con la zona europea, regresarla a la influencia de la Federación Rusa, alejar a la OTAN de las fronteras de la Federación Rusa y anular cualquier tipo de situación o posibilidad de Ucrania como un factor estratégico militar. Ninguno de los 3 se han logrado. Ninguno de los 3, ¿no es cierto? Entonces, creo que en ese sentido también está el lado externo. Antes de la guerra, todos los think tanks, todos los servicios de inteligencia consideraban a Rusia como un poder militar de primer orden. Lo consideraban tan así que en muchos aspectos se consideraba a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa como superiores a las Fuerzas Armadas de la República Popular de China.
Hoy día, y esto no es una falta de respeto, ante la confrontación con una potencia de tercer orden, estamos hablando militarmente por el amor de Dios, como es Ucrania, está claro de que la Federación Rusa no estuvo ni cerca de las expectativas. Y eso ha disminuido sin duda su proyección, su envergadura, su influencia, y la ha subordinado a la China. Entonces, creo que es un escenario muy complejo, a donde también hay que considerar qué está pasando hacia el interior de Rusia y qué es lo que no le permite a Putin mostrar o permitirse mostrar ninguna apertura hacia una paz a donde él no puede poner sobre la mesa nada que se parezca a una victoria. No, y justamente porque en el contexto que nos muestras también es importante, creo que, entender que Ucrania no es un país cualquiera para Rusia, ni históricamente ni geopolíticamente, no es un poco la puerta energética de Europa, y por eso Europa también está bastante involucrado en esta guerra y en tratar de mantener, digamos, a Ucrania del lado de Europa y que no llegue a manos rusas. Entonces es un lugar bastante geopolíticamente importante. Quería preguntarte por el tema de la Unión Europea y el rol que está jugando en esta guerra, porque hay un plan de rearme que cada vez se vuelve un poco más insistente por parte de la Unión Europea. ¿Cuál crees que es la influencia que está teniendo, digamos, el bloque europeo en Ucrania y en lo que es la guerra con Rusia? Mira, si yo lo tuviera que mirar geopolíticamente, geoestratégicamente y a la luz de la historia, daría la impresión de que la historia europea está proyectando su geopolítica en un círculo perfecto. Hay un momento que la historia oficial del Imperio zarista y la historia oficial de la Unión Soviética influyeron en demasía sobre la manera en la cual Occidente mira a la historia europea. Y daría la impresión de que todo empezó a partir de Pedro el Grande, todo empezó a partir de Poltava, todo empezó con esta idea de que Ucrania es una especie de hermano menor, de una hermana menor derivada de la cultura rusa. No, lo hemos analizado contigo. Ucrania no es un derivado de Rusia. El Kievan Rus, que era en realidad un dominio escandinavo de los vikingos que subiendo por los ríos de Europa iban estableciendo asentamientos, predatan el surgimiento de lo que fue el Ducado de Moscovia por más de un siglo. Las tradiciones que la Unión Soviética, que la inteligencia y la élite del Imperio zarista intentaron mostrar, fueron extraídas, fueron robadas de la tradición ucraniana, ¿no es cierto? Y en ese sentido también le pasa lo mismo al Báltico. Fíjate cómo Putin hoy se resiste cuando habla de Lituania, Latvia, Estonia, inclusive de Finlandia, de llamarlas por su nombre. Sigue usando la terminología soviética, sigue diciendo pribáltica. Cuando aprueba su constitución, dice que los límites naturales de Rusia son los del Imperio zarista, lo que te haría que desaparezca Finlandia, los países del Báltico, la mitad de Polonia, la Bucovina, la Besarabia, parte de Rumania, desaparecería Moldova, desaparecería Georgia, desaparecería Ucrania. O sea, es la tentativa del regreso a un punto en el cual monarcas específicos, Pedro el Grande, Catalina la Grande, por cierto hay que recordar que Catalina la Grande era una princesa alemana, no era rusa, ¿no es cierto? Y tenía esta obsesión con la expansión de los espacios vitales, te marcan una relación con Europa. Y esa relación con Europa también hay que traerla a la actualidad. Araceli, tú recordarás que al comienzo de la guerra, la respuesta europea, sobre todo de la Europa tradicionalmente asociada a Occidente, fue vacilante y complaciente hacia Putin, porque venía de la posición que había adoptado Merkel. Merkel dijo Europa primero. Qué curioso, hoy día cuando el señor Trump dice Estados Unidos primero se le reprocha, y cuando Merkel dijo eso nadie dijo ni pío, ¿no es cierto? Y abrió la puerta a Nord Stream 1 y 2 y hizo que Europa se conecte a una dependencia absoluta. Tú recordarás que en su primera administración Trump fue a Europa y confrontó de manera muy agria esta situación y exigió a la OTAN cumplir con el compromiso del umbral mínimo de inversión, el famoso 2%. Y Merkel fue sumamente dura, dijo que era un chantaje, dijo que esto cambiaba la ecuación europea. A la luz de la invasión a Ucrania, ¿qué fue lo primero que dijo el señor Scholz, querida Araceli? Ofreció 10,000 cascos. ¿Qué fue lo primero que dijo Macron? Corrió al Kremlin y en aquella famosa entrevista de la larga mesa, donde después Putin lo ridiculizó, dijo que había que salvar la situación no permitiendo que se avergonzase a Putin. Cuando el oso ruso
hizo sentir su aliento y los países del este europeo, Polonia, la República Checa, los países del Báltico dijeron, señores, firmeza o nos pasan por encima, recién Europa ha ingresado a esta idea que vemos con Merz, a esta idea de que hay que invertir 1 trillón de euros, a esta idea de que hay que apoyar a Ucrania. Miren, yo creo que hay que mirar esto otra vez desde la lógica de los números. Trump puede decir muchas cosas, pero lo que hace claramente juega un ajedrez de naturaleza estratégica. Para los Estados Unidos, el deterioro y la degradación de las capacidades de la Federación Rusa, con la inversión de menos del 3% de su presupuesto en defensa y sin invertir una gota de sangre norteamericana, no es una mala ecuación desde el punto de vista, reitero, estratégico. Del otro lado, mira las estadísticas del Instituto del Estudio de la Guerra, querida Araceli. La ofensiva de este año le ha reportado a la Federación Rusa una ganancia de 0.15% de avance territorial. Voy a reiterarlo, 0.15%. Y de acuerdo a inteligencia británica, en los primeros 4 meses, la Federación Rusa ha sufrido aproximadamente 156,000 bajas, que acumulado a la estimativa de lo que ha sufrido desde el inicio de esa llamada operación especial, que claramente no duró 3 días, se acercan al 1,000,000 de bajas. Entonces, ¿qué tiene la Federación Rusa para mostrar a cambio de esto? Vuelvo a reiterar mi posición. Muy poco que le permita a Putin moverse confortablemente política y estratégicamente dentro y fuera de Rusia. Justamente en esa situación se habla mucho de que esta idea de que Putin dice, ok, vamos a sentarnos en la mesa de negociación, luego no asiste o luego parece que le dice a Trump que sí. Habla un poco de una estrategia de Rusia de dilatar, de tal vez darle a pensar a Zelensky que podría sentarse en una mesa de negociación y bajar un poco la guardia para emprender una contraofensiva mucho más dura. ¿Tú crees que esta estrategia o esta idea que se piensa que Putin tiene en mente tiene sentido? Mira, es muy difícil porque en esto, y aquí yo tal vez sea de los pocos que te va a decir esto, a mí me encanta la participación en espacios como el tuyo porque me permiten una base de datos, un banco de referencia y evidencia donde puedo remitirme a análisis y discusiones que tuvimos hace más de 1 año, 2 años atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué te menciono esto? Hasta aquí se dio la impresión en el Legacy Media de que la idea de Trump era un abandono a Ucrania, porque cesaba el tema de la donación y se olvidaba que la donación de equipos y armamento siempre vino con la limitación en el uso. Se le prohibía a Ucrania atacar determinados blancos, operar a cierta distancia, desplegar ciertos medios en ciertas áreas. A partir de la firma, recordarás que fue contigo la primera con la cual analizamos este tema, la firma del Tratado de Minerales y Tierras Raras, que hizo que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos diga públicamente, a partir de este momento tiene que quedarle claro a la Federación Rusa y al mundo que los Estados Unidos está comprometido con la existencia y la integridad territorial de Ucrania y que además en el documento a la letra señala de que las empresas a establecerse, estas empresas mixtas ucraniano-americanas, son de interés estratégico de los Estados Unidos y Estados Unidos se compromete a su protección y defensa, cambian radicalmente la ecuación. Fíjate lo que está sucediendo hoy en día. Fíjate el tema, un hecho puntual. En la guerra moderna es impensable la libertad operacional sin superioridad aérea. La sabiduría convencional nos decía que Ucrania debería estar sometida a una omnímoda superioridad aérea rusa, que la Fuerza Aérea Ucraniana debería haber sido aniquilada en esos famosos primeros 3 días. Bueno, querida Araceli, hoy día, sea en Kupiansk, sea en Pokrovsk, sea sobre Gerson, sea sobre el área de combate de Kharkov, la Fuerza Aérea Ucraniana tiene la capacidad de negarle tácticamente la superioridad aérea en espacios puntuales a la poderosísima BBS. ¿Por qué? Porque ahora Ucrania tiene los F-16, tiene los Mirage 2000, está pagando por equipos que ya nadie puede decirle cómo, cuándo, en qué extensión o a qué profundidad desplegar, y está sometiendo a Rusia a un volumen de bajas bastante amplio. Hay un video que yo recibí 48 horas atrás, grabado por soldados rusos, y fue muy llamativo, creo que también fue publicado por el Kyiv Post, a donde se mostraban
kirguises, calmucos, chukchas, anuks, una serie de minorías, que por cierto, algunas de ellas son minorías protegidas por las Naciones Unidas. No había un solo soldado ruso europeo en esas imágenes. Y ese es el otro tema que hemos conversado contigo. Rusia arroja a esta moledora de carne a estos muchachos, en algunos casos casi niños, que vienen de las repúblicas centroasiáticas, áreas donde la depresión económica es absoluta, a donde el grado de desarrollo se parece más en algunos casos a realidades africanas que a lo que asociarías a un poder europeo, y que te marcan otra faceta de la guerra. Me pregunto, es una pregunta válida, ante una economía rusa que empieza a resentirse, ¿aceptará la población rusa, me refiero a Moscú, San Petersburgo, a la Rusia europea, empezar a recibir también en ataúdes de zinc bajas a una escala masiva? Creo que esta guerra todavía tiene interrogantes que al ser resueltos van a cambiar la faz geopolítica de Europa. No, y que además al ser un lugar tan específicamente importante tanto para Europa como para Rusia y ahora para Estados Unidos, eso le da una capa más de complejidad a la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz. Quiere decir que hay más actores involucrados y que probablemente quieren un acuerdo, pero que también hay más condiciones de por medio, especialmente políticas para considerar, especialmente en Ucrania y especialmente en Rusia. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Siempre un placer, a sus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos.